Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a recibir, como les decíamos, al dirigente sindical Richard Reed. Gracias por acompañarnos, Reed. Vamos a ver de arranque, si a usted le parece, lo que ha dicho el ministro de Economía, Mario Vergara, esta mañana, de un tema que ha dado mucho que hablar y que fue analizado por el PIT-CNT en las últimas horas en su secretariado, que es si se debe atar o no, o desatar, en este caso, el crecimiento de los salarios a el crecimiento de los precios, a lo que se le dice comúnmente, o se le denomina técnicamente en este caso como inflación. Vemos lo que decía Vergara y después conversamos. Nadie está planteando la desindexación, lo que es, ni desconocer los temas de la inflación como un elemento o un factor a considerar a la hora de la negociación. Es más, hemos planteado de que para avanzar serenamente en esta búsqueda de mejores mecanismos de negociación colectiva, con el objetivo de que el salario real también crezca cuando la economía crece, un prerequisito es que la inflación baje y se estabilice. Por lo tanto, somos absolutamente, compartimos totalmente esa visión de que la negociación salarial tiene que tener en cuenta la inflación. Simplemente lo que estamos planteando es buscar mecanismos alternativos que eviten inercia, que eviten justamente las dificultades del combate a la inflación, que no pasa por bajar los salarios, ¿sí? Reitero, combatir la inflación no pasa por bajar los salarios, todo lo contrario, sino porque un salario real aumenta en un contexto de inflación del 5, del 10, del 50 o del 100%. A nosotros nos importa que aumente el salario real y no la inflación. Acá lo planteado justamente es, hay un horizonte de 2 años, las próximas rondas de Consejo de Salario arrancan por el 2016. Tenemos tiempo para sentarnos, buscar formas. Acá no estamos para dar recetas al respecto, simplemente estamos para plantear el tema porque nos parece importante que el salario real suba y que eso no se lo coma una inflación que entre en una espiral, ni mucho menos. Escuchábamos allí al ministro de Economía, Mario Vergara, hablando esta mañana. Usted le salió al cruce a Vergara hace pocas horas, justamente cuando había ya hablado del tema, esta posibilidad de desatar salarios con inflación. Lo primero que quiero manifestar es que a mí me parece muy importante, y la población lo debe de entender, es que este gobierno y el anterior dieron y están dando una dura lucha contra un flagelo que es nacional, que es la inflación. Debería ser una causa común de todos los uruguayos la pelea contra la inflación. La inflación deteriora el salario, la inflación corroe los crecimientos salariales. Yo creo que soy el último de los mohicanos que discutí en el 85, en los primeros consejos de salario. Discutíamos salario de 30 a 40% de aumento, ajuste trimestral y cuatrimestral, con una inflación de 80 a 90% anual. Lo que ganábamos, cobramos el primero, el 10 ya no estaba. Por lo tanto, la lucha contra la inflación es una lucha al cual yo adhiero y al pie del cañón para poder de alguna manera ayudar a derrotarlo. Lo segundo es cuáles son los mecanismos de pelear contra la inflación y qué es lo efectivo que hace que la inflación baje. Lejos es el salario. El salario, yo me atrevo casi a decir que lo que puede producir inflación no pesa ni siquiera en los decimales. En el gremio de la bebida el salario es alto, es una media muy alta, pero supongamos que el año que viene este año nos dan el doble de aumento de salario. Nos suben el 100% el salario. Si ganamos 50.000 pesos nos dan 100.000 de aumento salarial. Eso significaría que en el costo del producto por litro de cerveza no está más allá de 1.30 a 1.40, $1.40. Si la cerveza cuesta 49 pesos, saldrá 50,50 o 51 pesos. No incide en el precio, porque el peso del salario en los costos fijos en la industria es muy bajo. Eso depende del sector, ¿verdad? Claro, también. En el servicio puede ser 50-60%, pero en esos servicios, como puede ser la salud o el transporte, los precios están tarifados. Entonces, cuando se habla del salario y se habla la palabra desindexar, que es para la gente, ¿qué es indexar? Que es una palabra que me costó mucho entenderla. Uno fija salario y establece un porcentaje, que le llaman el centro de la banda.
¿qué porcentaje de inflación va a haber el año que viene? Un estimativo que... Un estimativo. Y el Banco Central estima 5. El Banco Central, si fuera una kermés con la tirar pelota a las latas siguen paradas de por vida. En 10 años nunca le embocó. Siempre le erró y le erró al revés de lo positivo. Si fija 5%, uno adelanta 5% la inflación. Al finalizar el año, uno revisa cuál es la inflación real. Este último año que venció el 30 de junio, la inflación fue 9,08. Yo fijé 5 en la bebida. Me están debiendo 4,09. ¿Qué hace indexar? ¿Qué significa? Al final del periodo me dan los 4,09 que me estaban debiendo y yo quedé con la inflación exacta real del año. Indexar es eso, es darme lo que falta, lo que me dieron, más lo que falta es la inflación real. Ni siquiera es un crecimiento real, en realidad se si a mí devuelve me lo que es la quitan la inflación. indexación, quiere decir que no me van a dar la inflación real, solo me van a dar la proyectada. Y ahí estoy perdiendo. O sea, el sindicato fuerte que pueda ir para adelante y puede lograr, con correlación de fuerza, puede lograr buen salario. Y son contados con los dedos. La inmensa mayoría, sindicatos que son débiles, de poca organización, patronales muy reaccionarias, quedan con, si no tuvieran indexación, están perdiendo salario real. Y eso es así, eso no es matemático, eso es así, eso es así. Por lo tanto, los discursos son discursos, los planteos son planteos. Ahora, cuando el río suena, por aquí algo trae. ¿Por qué piensa usted que Vergara plantea esto no sé, ahora? porque creo que Vergara, y salió hasta hoy también a hablar a favor, el ministro de Trabajo dijo que estaban conversándolo, debe ser temas cotidianos del gabinete. Y está bien que lo sean, el juego tiene toda la legitimidad del mundo para plantearlo. Y la misma tengo yo para opinar en contra. Entonces, bueno, Rick, pero usted se adelantó, porque esto es para el año que viene. Yo salgo de mañana a la calle y veo que hay un loco en una ventana con una pistola apuntándome, no voy a preguntarle si está cargada o no está cargada. Me zambullo contra el cordón. Esto es igual. Si me está diciendo que me vas a quitar la indexación al salario, tengo que decir que no. Porque está mal. Porque es impolítico también, ¿no? Decirlo para alguien que lo va a aplicar dentro de 1 o 2 años, que seguramente no sea él. No sabemos qué gobierno va a haber, están adelantando una guinda en un partido que es el año electoral. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece. El ministro habla de la espiral de la inflación, ¿verdad? Que usted decía, bueno, cuando se indexa el salario, cuando pasamos raya al fin del año, a mí me tienen que devolver, bueno, lo que no se estimó, lo que estuvo por encima de la estimación. Claro. Eso puede llevar a que el propio empresario, los propios comercios, el sector servicios, diga, bueno, tengo que subir los precios porque tengo que sacar ese dinero de algún lugar para pagarle a los trabajadores ese dinero. Eso vuelve a generar más inflación para el próximo periodo. Un poco a eso se refería el propio ministro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que creo que al ministro le faltaría, desde mi punto de vista y mi gusto, ¿no?, alguna cuestión más. Porque no es que el comerciante luego le da un plus al trabajador porque quedó desfasado lo que dio a lo real de la inflación. Habría que preguntar, ¿y quién controla cuánto va a precio? Habría que pedir una paramétrica, tendríamos que tener una paramétrica. ¿Cuánto es la incidencia del salario en los costos? Y si realmente incide, bueno, veamos cuánto. Yo conozco sectores que le daban 10% de aumento al trabajador y aumentaban 10% el producto. Y la incidencia del salario a veces no era ni 1. Por lo tanto, está la ventajeada en el medio. Lo otro, la inflación se produce por algunos factores que son muy duros en este país. Este país es un país de intermediarios. Este país llega un contenedor al puerto de Montevideo al mismo precio que baja en el puerto de Santos. Pero cuando el contenedor toma la rambla portuaria, tiene un agregado de un 25%. Papeleo, trámites de aduana, intermediarios, aumenta un 25%. Son valores reales. Por lo tanto, el intermediario acá es muy pesado. El hombre le cosecha sus cajones de tomate, los lleva al mercado, seguramente lo trae a 8, 8.50 el precio del kilo en una bandeja de 20. Pero cuando sale al boliche está a 45.50. Por lo tanto hay un intermediario. Entonces acá hay que mirar hacia otro lado. Las rentas. Yo trabajo en una empresa multinacional, la lleva a pala se la lleva. Ahora esa guita no queda en el país, se va. Hay impuesto a la renta, hay un impuesto a la renta. Y capaz que es poco. Entonces, ¿cuánto remarca un empresario en el precio? Eso es lo que produce inflación. El aumento de los precios, no es el salario. El salario ha hecho que en el 2008, en plena crisis financiera internacional, por Uruguay la bordeó la crisis financiera. Acá se sostuvo con el mercado interno. ¿Producto de qué? De un poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, para nosotros, cuando se habla de salario,
somos muy... mordemos y no soltamos la presa, porque lo conquistado lo queremos seguir manteniendo. Tú decías, bueno, no es ni siquiera el momento para que se plantee no. esto. El año que viene seguramente habrá negociación en el sector público para el 2016 en el sector privado. La bebida va el año que viene, los metalúrgicos van el año que viene. Tiene un desfasaje de información el ministro. El año que viene consejo de salario. Los convenios vencen el 30 de junio. Además, no sé qué gobierno va a estar el año que viene, supongo que es una continuidad del que hay, pero si no lo hay, y si es una continuidad del que está, ¿qué gabinete económico va a estar? A mí me parece que es apresurado haber tirado este tema, pero bueno. ¿Usted los conoce? ¿Ha tenido relación cercana con quien está hoy en el Ministerio de Economía, con el propio Danilo Astori? ¿No lo conversan previamente? Porque uno dice, bueno, son temas del trabajo, son temas que hacen a la economía del país a futuro. ¿No ha habido diálogo entre, no lo digo personalmente, lo digo la dirigencia sindical con el gobierno en este sentido, o la fuerza política? Hoy por hoy yo no tengo condiciones de decir sí o no. Yo sé que conmigo no. Después lo demás no sé. Yo no lo sé. Hoy las reglas de juego se han cambiado tanto que no sé si ha habido reunión o no ha habido reunión. Conmigo no. Y de última, yo creo que el ministro de Economía tiene una idea de buscar la mejor solución para el país. Yo siempre lo digo. Lo conozco personalmente, lo conozco intelectualmente, es un tipo muy capaz, muy buena persona. Creo que piensa para lo mejor para el país. Yo pienso otra cosa, pienso para los trabajadores. Él hace su trabajo y yo hago el mío. Las relaciones son aparte, esto es un tema político. Gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes por invitarme. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Poder Pensar.